Mi padre me echó de mi departamento, ahora será para tu hermana y su esposo, si no te gustó, no es mi problema, así que dejé de pagar el alquiler, y cuando me llamaron furiosos les dije, no es problema mío. Me llamo Iván, tengo 29 años, y durante toda mi vida he sentido que no soy más que una marioneta en manos de mi familia. Desde pequeño, mis padres, José y Beatriz, me enseñaron que la familia es lo primero, que uno debe sacrificarse por los suyos sin importar nada. Nosotros te dimos todo, Iván, ahora te toca devolvernos el favor, me decían siempre. Y yo, como un niño obediente, crecí creyendo que esa era la verdad absoluta. Nunca cuestioné nada. Si ellos pedían, yo daba. Si ellos ordenaban, yo obedecía. Así fue siempre. Crecí en un hogar humilde, pero mis padres siempre tuvieron grandes expectativas de mí. No de mi hermana Susana, que es 2 años menor que yo, sino de mí. Desde que era un adolescente, me repetían que yo sería el que sacaría a la familia adelante. Tú eres el hombre, Iván, tú tienes que cargar con todo, decía mi papá, José, mientras mi mamá, Beatriz, asentía con una mirada que no admitía réplicas. Susana, por otro lado, siempre fue la consentida. Si ella quería algo, lo tenía. Si cometía un error, no había consecuencias. Yo, en cambio, vivía bajo un microscopio. Todo lo que hacía tenía que ser perfecto, porque la familia dependía de mí. Cuando terminé la secundaria, trabajé y estudié al mismo tiempo para pagar mi carrera en administración de empresas. No fue fácil, pero lo logré. Conseguí un buen trabajo en una empresa de logística, y con el tiempo, mi sueldo empezó a crecer. Estaba orgulloso de mí mismo, pero ese orgullo duró poco. En cuanto mis padres se enteraron de que ganaba bien, comenzaron a pedirme dinero. Primero fue para cosas pequeñas, Iván, ayúdanos con la luz, que este mes está muy cara. Luego, las peticiones se hicieron más grandes, necesitamos cambiar el refrigerador, échales la mano a tus padres. Y yo, como siempre, obedecía. Creía que era mi deber, que eso era lo que un buen hijo hacía. Pronto, mis padres prácticamente se mudaron a mi billetera. Pagaba la renta de su casa, los servicios, incluso sus gastos personales. Si mi mamá quería un vestido nuevo, yo lo pagaba. Si mi papá quería arreglar el carro, yo ponía el dinero. Y no solo eso, también pagaba cosas para Susana. Ropa, su celular, hasta sus salidas con sus amigas. Es tu hermana, Iván, tienes que ayudarla, me decían. Y yo, como un idiota, seguía diciendo que sí. No me malinterpreten, quería a mi familia. Pensaba que todo lo que hacía era por amor, porque ellos me habían criado y me habían dado un techo. Pero, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no había reciprocidad. Nunca me preguntaban cómo estaba, nunca me agradecían, nunca reconocían mi esfuerzo. Para ellos, yo era una máquina de dinero, y si no cumplía, me hacían sentir como el peor hijo del mundo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas, era la frase favorita de mi mamá cuando me atrevía a dudar. Vivía en un departamento pequeño pero cómodo que alquilé cuando conseguí mi primer ascenso. Era mi espacio, mi refugio. Ahí podía descansar del trabajo y, por unas horas, olvidarme de las exigencias de mi familia. Pero incluso eso no duró mucho. Todo cambió cuando Susana se casó. Susana siempre fue la niña mimada de la casa. A sus 27 años, anunció que se casaría con Fabián, un tipo que, para ser honesto, nunca me cayó bien. No porque fuera mala persona, sino porque era vago. Fabián había perdido su trabajo hacía un par de años y, en lugar de buscar otro, vivía de pequeños negocios que nunca funcionaban. Pero Susana estaba enamorada, y mis padres lo adoraban. Es un buen chico, solo necesita una oportunidad, decían. Yo no estaba tan seguro, pero, como siempre, me callé. Cuando anunciaron la boda, mis padres no tardaron en llamarme. Iván, la boda de tu hermana tiene que ser perfecta. Es el día más importante de su vida, y tú tienes que ayudar, me dijo mi papá por teléfono. No me preguntaron si podía, no me preguntaron si quería. Simplemente dieron por hecho que yo pondría el dinero. Y, como siempre, accedí. Pagué el salón, el banquete, el vestido de Susana, hasta los arreglos florales. Cada vez que veía mi cuenta bancaria, sentía un nudo en el estómago, pero me repetía que era lo correcto.
La familia se ayuda, me decía a mí mismo, repitiendo como loro las palabras que mis padres me habían metido en la cabeza desde pequeño. La boda fue un éxito, al menos para ellos. Susana estaba radiante, Fabián sonreía como si fuera el rey del mundo, y mis padres no paraban de presumir lo perfecta que había quedado todo. Nadie me dio las gracias. Ni un mensaje, ni una palabra. En cambio, mi mamá tuvo el descaro de decirme, mientras brindábamos, espero que no te hayas quedado corto con el pago, Iván, porque esto no puede fallar. Me tragué la rabia y seguí adelante. Unos meses después, Susana anunció que estaba embarazada. La noticia me alegró, porque siempre quise ser un buen hermano y, ahora, un buen tío. Pero junto con la buena noticia, vino una mala, Fabián seguía sin trabajo. No solo eso, sino que no tenía ninguna intención de buscar uno. Estoy esperando una buena oportunidad, decía, mientras pasaba los días jugando videojuegos o saliendo con sus amigos. Susana, en cambio, parecía no molestarle. Fabián es un hombre ocupado, Iván, no todos tienen tu suerte con el trabajo, me dijo una vez, como si mi sueldo fuera un regalo del cielo y no el resultado de años de esfuerzo. La situación de Susana y Fabián empezó a complicarse. No podían pagar su renta, y su departamento era un desastre. Mis padres, como siempre, tenían la solución, yo. Iván, tu hermana necesita ayuda. No pueden criar a un bebé en esas condiciones, me dijo mi mamá en una de sus tantas llamadas. Y, como siempre, terminé enviándoles dinero para cubrir sus gastos. Pero esta vez, las cosas estaban a punto de cruzar un límite que ni yo, con toda mi paciencia, podría tolerar. Era un viernes por la noche, y yo estaba en mi departamento, relajado después de una semana agotadora. Había preparado una cena sencilla y estaba viendo una película cuando escuché el ruido de un camión afuera. No le di importancia, hasta que alguien tocó la puerta con fuerza. Me levanté, confundido, y cuando abrí, me quedé helado. Frente a mi puerta había un camión de mudanzas, y al lado estaban mis padres, Susana y Fabián. Detrás de ellos, varios hombres descargaban muebles, cajas, una cuna, incluso una cama matrimonial. Iván, ábreles paso a los de la mudanza, dijo mi papá, José, sin siquiera mirarme a los ojos. Entró al departamento como si fuera suyo, seguido de mi mamá, Susana y Fabián, que cargaba una caja con una sonrisa burlona. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el corazón latiéndome a mil. Nadie me respondió. Los de la mudanza empezaron a meter cosas al departamento, una mesa, sillas, ropa, hasta una maldita lámpara que reconocí como la que Susana tenía en su antiguo cuarto. Oigan, alguien me explique qué está pasando, repetí, alzando la voz. Mi papá finalmente se giró hacia mí, con esa mirada autoritaria que siempre usaba para hacerme callar. Este departamento ahora es para Susana y Fabián, dijo, como si estuviera anunciando el clima. Ellos necesitan un lugar donde criar al bebé, y tú tienes los medios para buscarte otro sitio. Si no te gusta, no es mi problema. Es tu obligación como hermano. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese departamento lo había alquilado yo, con mi dinero, con mi esfuerzo. Era mi hogar. Y ahora, sin consultarme, sin siquiera pedírmelo, me estaban echando como si fuera un inquilino molesto. ¿Qué? Este es mi departamento, yo pago la renta, yo pago todo aquí, grité, sintiendo como la rabia empezaba a hervirme por dentro. Mi papá se rió, una risa fría y despectiva. ¿Y? Nosotros somos tu familia, Iván. Esto es lo que haces por la familia. Empaca tus cosas y vete. No hagas esto más difícil de lo que es. Mi mamá, Beatriz, se acercó y puso una mano en mi hombro, pero no había calidez en su gesto. Iván, no seas egoísta. Tu hermana está embarazada, necesita un lugar estable. Tú eres joven, puedes arreglártelas. Miré a Susana, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara un poco de vergüenza. Pero no. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome con una sonrisa burlona. Ni con dinero te respetan, perdedor. Lárgate, dijo, sin un ápice de remordimiento. Fabián, a su lado, soltó una carcajada. ¿En serio, me están echando de mi propio departamento?, dije, con la voz temblando de furia. Esto es una locura,
No tienen derecho. Iván, no seas dramático, dijo mi papá, acercándose a mí con esa actitud intimidante que siempre usaba. Tú haces lo que nosotros te decimos. Siempre ha sido así, y así va a seguir siendo. Empaca tus cosas y déjale el espacio a tu hermana. Punto. No, dije, por primera vez en mi vida. La palabra salió sola, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera roto. No me voy a ir. Este es mi departamento, yo lo pago, yo lo mantengo. Si quieren que Susana viva aquí, que Fabián consiga un trabajo y pague la renta. El silencio que siguió fue tenso. Mi papá me miró como si le hubiera dado una bofetada. Mi mamá abrió los ojos como platos, y Susana soltó una risa sarcástica. Tú, diciéndonos qué hacer. Por favor, Iván, no seas ridículo, dijo ella. Siempre has sido el débil de la familia. Haz lo que te dicen y déjanos en paz. Fabián dio un paso hacia mí, hinchando el pecho como si quisiera intimidarme. Escucha a tu papá, Iván. No hagas esto más feo de lo que ya es. La rabia que sentía era como un incendio. Durante años había soportado sus exigencias, sus humillaciones, sus burlas. Había dado todo por ellos, y ahora me trataban como si no valiera nada. Pero en ese momento, algo cambió. No iba a seguir siendo su marioneta. Pero mi padre les dijo a los de mudanzas que sacaran mis cosas, y sacaron mi cama y mis muebles a la entrada del departamento, me estaban echando y no podía hacer nada, era yo solo contra 4. La discusión se alargó por varios minutos. Mi papá gritaba, mi mamá me suplicaba que entrara en razón, Susana me insultaba, y Fabián seguía con su actitud de matón de barrio. Pero yo ya no escuchaba. Estaba harto. Finalmente, mi papá me dio un ultimátum: tienes hasta mañana para irte, o te sacamos nosotros. No dije nada más. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a empacar mis cosas. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que no iba a ganar esa batalla. Ellos eran 4, y yo estaba solo. Pero mientras metía mi ropa en una maleta, tomé una decisión: esa sería la última vez que me humillarían. Me mudé a un departamento más pequeño que encontré a última hora. No era tan bonito como el anterior, pero era mío, y eso era suficiente. Mientras desempacaba, sentía una mezcla de rabia y alivio. Había sido un títere toda mi vida, pero eso se había acabado. No iba a seguir siendo la billetera de mi familia. Lo primero que hice fue entrar a la aplicación de mi banco. Cancelé todos los pagos automáticos del departamento que me habían quitado, la renta, la luz, el agua, el internet, todo. Si querían tratarme como un extraño, entonces que asumieran las consecuencias. No me sentía culpable. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba tomando el control. Me acosté esa noche con una sensación extraña, como si me hubiera quitado un peso de encima. Sabía que vendrían problemas, pero estaba listo para enfrentarlos. Un mes después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Susana. Cuando contesté, su voz estaba llena de furia. Iván, eres un maldito egoísta, nos cortaron la luz y el agua en el departamento, el casero vino y nos dio 5 días para pagar la renta o nos desalojan, ¿qué demonios hiciste? Sonreí para mis adentros. Dile a Fabián que consiga un trabajo y pague la renta, respondí, con calma. Ese dejó de ser mi departamento cuando me echaron como perro. Eso no importa, gritó Susana. Tú tienes que pagar, es tu obligación, siempre has pagado todo, no puedes dejar de hacerlo ahora. Mi obligación, repetí, sintiendo como la rabia volvía a encenderse. Mi obligación terminó cuando me humillaron y me sacaron de mi propia casa. Si quieren el departamento, págalo tú. O mejor aún, que Fabián se mueva y haga algo por su familia. Susana se puso histérica. Eres un desgraciado, voy a hablar con papá y mamá, y te juro que te vas a arrepentir de esto. Adelante, dije, antes de colgar. No pasaron ni 30 minutos cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi papá, José. Su voz era un rugido. Iván, eres un irresponsable, ¿cómo te atreves a dejar a tu hermana en la calle? Es tu obligación mantener a la familia, activa los pagos ahora mismo. No, respondí, con una firmeza que nunca había sentido antes. Me cansé de ser el banco de todos ustedes.
Me trataron como basura, me humillaron, me echaron de mi propio departamento y ahora quieren que siga pagando. No. Busquen a otro tonto que les mantenga sus caprichos. No me hagas enojar, Iván, gritó mi papá. Si no pagas, olvídate de nosotros, no eres parte de esta familia. Mi mamá se unió a la llamada, llorando. Iván, ¿cómo puedes ser tan ingrato? Nosotros te dimos todo, y ahora dejas a tu hermana sin casa, con un bebé en camino, eres un monstruo. Sus palabras dolían, pero no tanto como antes. Ya no me sentía culpable. Perfecto, dije, con una calma que los desconcertó. Si ya no soy parte de esta familia, entonces sus cuentas ya no son mi problema. Colgué el teléfono antes de que pudieran responder. Siguieron llamando durante horas, pero no contesté. Entré a mi banca en línea y cancelé los últimos pagos automáticos que quedaban, los de la casa de mis padres. Si querían vivir sin mí, que lo hicieran de verdad. Apagué el teléfono y me senté en el sofá de mi pequeño departamento. Era un lugar modesto, con muebles básicos y paredes desnudas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era mío. No había nadie diciéndome qué hacer, nadie exigiendo mi dinero, nadie tratándome como si fuera un cajero automático. Me sentía libre, pero también había un nudo en mi pecho. Después de todo, eran mi familia. Los había querido, los había ayudado durante años, y ahora me trataban como si no valiera nada. La rabia y la tristeza se mezclaban, pero la rabia ganaba. No iba a dejar que me manipularan más. 2 semanas después, me enteré que Susana y Fabián habían sido desalojados. El casero no tuvo piedad, les dio los 5 días que había prometido, y cuando no pagaron, mandó a cambiar las cerraduras. Susana, con su embarazo avanzado, y Fabián, con su actitud de siempre, tuvieron que recoger sus cosas a toda prisa y mudarse a la casa de mis padres. No sentí lástima. Quizás debería haberlo hecho, por el bebé que venía en camino, pero no podía. No después de todo lo que me habían hecho. La casa de mis padres no estaba en mejores condiciones. Como yo había cancelado los pagos automáticos del alquiler y los servicios, ellos también estaban en problemas. Mi papá, que siempre había confiado en mi dinero para mantener su estilo de vida, no tenía ahorros. Mi mamá, que gastaba sin pensar porque Iván siempre paga, estaba desesperada. Y Susana y Fabián, que nunca habían tenido que preocuparse por nada, ahora dependían de una casa que estaba a punto de colapsar bajo el peso de sus deudas. No supe nada de ellos directamente por un tiempo. Bloqueé sus números para tener algo de paz, pero los rumores me llegaban a través de conocidos y vecinos. Tu hermana está furiosa contigo, me dijo una vez una amiga en común. Dice que por tu culpa están en la ruina. Me reí. ¿Por mi culpa? Ellos me habían echado de mi propio departamento, me habían humillado, me habían tratado como basura. Si alguien tenía la culpa, eran ellos. Un mes después del desalojo de Susana, estaba en mi nuevo departamento preparando café una mañana cuando alguien tocó la puerta con tanta fuerza que pensé que la tirarían abajo. Abrí, y ahí estaban, mi papá, José, con el rostro rojo de furia, mi mamá, Beatriz, con los ojos hinchados de tanto llorar, Susana, con su barriga de embarazada y una mirada de odio puro, y Fabián, con esa actitud de matón que tanto me irritaba. No me saludaron, no pidieron permiso. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Iván, eres un desagradecido, empezó mi papá, señalándome con el dedo. Por tu culpa nos desalojaron a todos, la casa, el departamento, todo, y ahora tu hermana no tiene dónde vivir con su bebé. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Egoísta, respondí, tratando de mantener la calma. Yo, el que pagó todas sus cuentas durante años, el que puso el dinero para la boda de Susana, el que mantuvo su casa, sus servicios, sus caprichos, y me llaman egoísta porque por fin dije basta. Mi mamá se acercó, con lágrimas en los ojos. Iván, por favor, somos tu familia. No puedes hacernos esto. Tu sobrino necesita un hogar, ¿no te importa? Y a ustedes les importé yo, dije, alzando la voz. Les importó cuando me echaron de mi departamento, cuando me humillaron frente a los de la mudanza, cuando Susana me llamó perdedor y me dijo que me largara, les importó todo el dinero que me sacaron, todo lo que hice por ustedes, sin recibir ni un gracias, no me vengan con que ahora soy el malo. Susana dio un paso adelante, furiosa.
Tú tienes la obligación de ayudarnos, siempre lo has hecho, no puedes simplemente dejar de pagar todo porque te dio un berrinche, por tu culpa estamos en la calle. Por mi culpa, dije, casi riendo de lo absurdo que sonaba. Dile a Fabián que consiga un trabajo. Que se levante del sofá y haga algo por su hijo. Ese departamento era mío, Susana. Yo lo pagaba. Y tú, con tu esposo y tus papás, me echaron como si fuera un perro. Ahora asuman las consecuencias. Fabián, que hasta ese momento había estado callado, dio un paso hacia mí, hinchando el pecho. Cuidado con lo que dices, Iván. No te pases de listo. Activa los pagos ahora mismo, o te va a ir mal. Lo miré a los ojos, sin retroceder. Por primera vez, no sentí miedo. ¿Y qué vas a hacer, Fabián? ¿Golpearme? Adelante, inténtalo. Pero te juro que no voy a pagar ni un peso más. Si quieren dinero, consíganlo ustedes. Yo ya no soy su banco. La discusión se calentó tanto que por un momento pensé que Fabián iba a lanzarse sobre mí. Mi papá lo detuvo, pero no porque quisiera evitar una pelea, sino porque sabía que no ganarían nada con violencia. Iván, esto no se queda así, dijo mi papá, con la voz temblando de rabia. Eres una vergüenza para esta familia. No te queremos volver a ver. Perfecto, respondí, abriendo la puerta de par en par. Entonces váyanse de mi casa. Y no me busquen más. Susana empezó a gritar, mi mamá a llorar, y Fabián a murmurar insultos, pero no podían hacer nada. Finalmente, se dieron por vencidos y se fueron. Mientras veía sus siluetas alejarse por el pasillo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido a mi familia, pero al mismo tiempo, me había encontrado a mí mismo. Un mes después, supe que mis padres, Susana y Fabián, habían terminado mudándose a un departamento pequeño y destartalado en las afueras de la ciudad. Fabián, por primera vez en años, tuvo que buscar trabajo. No era gran cosa, un empleo de repartidor que apenas alcanzaba para mantenerlos a todos, pero era algo. Mis padres, que siempre habían vivido de mi dinero, ahora tenían que ajustarse a una vida mucho más modesta. Susana, según me contaron, estaba furiosa, pero no tenía a quien culpar más que a sí misma y a su esposo. Corté todo contacto con ellos. Bloqueé sus números, borré sus mensajes, y cuando alguien me preguntaba por ellos, simplemente cambiaba de tema. No era fácil. A veces, en las noches, me preguntaba si había hecho lo correcto. Después de todo, eran mi familia. Pero entonces recordaba las humillaciones, las burlas, la forma en que me trataron como si no valiera nada. Y esa duda desaparecía. Hoy, puedo decir que soy libre. No soy la marioneta de nadie. No soy el banco de nadie. Soy Iván, y por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí.